Bueno, buenos días. La idea central de esta charla es dar un mensaje en consonancia con un paradigma de trabajo determinado en el Departamento de Producción Vegetal hace algunos años y sobre el cual nosotros hemos trabajado en investigación en los últimos 20 años. El paradigma al que me refiero se denominó intensificación sostenible de la agricultura y en nuestro caso trabajamos en la parte de la agricultura del país y de la región que ha tenido y tiene una importancia económica significativa. Me refiero específicamente a la agricultura de verano realizada en secano. Y fundamentalmente vamos a hablar de los cultivos de soja y de maíz ubicados geográficamente en el litoral del país. El primer concepto que queremos expresar es que la agricultura de verano realizada en secano tiene grandes posibilidades de intensificación, debido a que existen caminos tecnológicos para provocar un efecto positivo en los rendimientos de los cultivos de maíz y soja, y además lograr una estabilidad elevada en el tiempo, y esto depende de modificaciones que se deben realizar en el ambiente de producción y en el manejo de los cultivos. El objetivo de la línea de trabajo fue identificar las limitantes ambientales principales de los cultivos de verano, realizar propuestas técnicas que permitieran levantar estas limitantes y a su vez trabajar en reducir los impactos negativos ambientales y de esta forma lograr cumplir con la intensificación sostenible, entendiendo el concepto de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social. En la producción de granos hay un ambiente de producción que debemos cuidar celosamente, pero también hay productores, hay familias, hay trabajadores, hay técnicos que viven de esta actividad. Por lo tanto, la sostenibilidad debe incluir todos estos aspectos. ¿Por dónde pasó el enfoque de esta línea de trabajo? En principio, en entender los aspectos en los cuales se basa la producción de granos. Y para eso vamos a tocar elementos ecofisiológicos, es decir, vamos a priorizar los factores ambientales y de cultivo de mayor jerarquía en la producción de granos. Comenzamos indicando que el rendimiento en grano de los cultivos se puede analizar a través de un modelo muy simple, que seguramente todos conoces, que es el que propone que el rendimiento es el producto de la biomasa total producida por el índice de cosecha. Por tanto, es básico comprender que para intensificar la producción de granos hay que incrementar la producción de biomasa y lograr transformar la mayor proporción posible de la misma en grano. Bajo estos conceptos, los factores que tienen mayor importancia en esos dos componentes, biomasa e índice de cosecha, son básicamente tres: la disponibilidad hídrica, la disponibilidad de nutrientes y la disponibilidad de energía lumínica proveniente de la radiación solar incidente. Empezamos el análisis por el factor que en nuestras condiciones de producción, en las del país, presenta mayor relevancia, y este es la disponibilidad hídrica de los cultivos. ¿Por qué decimos que es el factor más relevante? Porque la variación en la disponibilidad hídrica de los cultivos de verano realizados en secano provoca las modificaciones mayores en el rendimiento, mayores que cualquier otro factor de producción. La disponibilidad de agua en los cultivos de verano depende básicamente de tres factores: del régimen de precipitaciones, de las demandas evaporativas atmosféricas del lugar de producción y de la capacidad de almacenar agua de los suelos en los que estemos trabajando. Estos tres factores son los que dan la disponibilidad de agua. Analizando el régimen de precipitaciones, en el país los registros indican que llueven anualmente aproximadamente 1.300 milímetros de agua anuales. Y ese volumen de precipitación anual es relativamente estable. Pero si pasamos a analizar qué sucede con las precipitaciones mensuales, acá tenemos información que nos indica la media y el desvío típico de las precipitaciones mensuales del sur del país, analizada como la cuenca del Río de la Plata, y las precipitaciones mensuales y el desvío típico del norte del país, como la cuenca del Río Uruguay. En las columnas a la izquierda de ambas gráficas están las medias y a la derecha están los desvíos típicos. Entonces, tenemos que en el sur del país hay una media mensual promedio aproximadamente a 100 milímetros por mes, en la etapa de crecimiento que la fijamos entre septiembre y marzo aproximadamente. Y en el norte, la media de las precipitaciones mensuales es de 115 milímetros en esa etapa del año. Esto es para una serie muy amplia de años, por lo tanto es importante. El segundo factor que tenemos que analizar es que tenemos un desvío típico promedio
muy cercano al 80%, creo 76% exactamente el valor del desvío típico, 76% del valor de la media, promedio. Esto se traduce en que la variabilidad mensual de las precipitaciones es muy grande, en cualquier mes de los analizados y en ambas regiones del país que conforman el litoral oeste productivo de cultivos de verano. Para continuar con el análisis de la disponibilidad hídrica en los cultivos, debemos ver, por otra parte, las demandas evaporativas atmosféricas. Y otra vez tenemos las regiones sur, en el departamento de Colonia en este caso, y norte en el departamento de Salto, como límites del litoral oeste del país. Y tenemos a la izquierda otra vez las demandas evaporativas atmosféricas caracterizadas por el parámetro de mayor rigor para caracterizarlas, que es la evapotranspiración del cultivo de referencia, comúnmente denominada ET0. Y como se observa, entre septiembre y marzo, tenemos una ET0 acumulada para el sur del país de 613 milímetros, también para una serie muy amplia de años, y para el norte del país, para el departamento de Salto, tenemos una ET0 acumulada para la estación de crecimiento cercana a los 700 milímetros. Aproximadamente entre 600 y 700 milímetros es la demanda evaporativa atmosférica caracterizada por la ET0 en el litoral del país. Pero hay una segunda característica que ustedes ven en las columnas de la derecha, que es el desvío típico de esa evapotranspiración de cultivo de referencia. Y el valor promedio es de 20 milímetros. Y si miramos los meses más importantes en determinar el rendimiento de los cultivos de verano, o sea, diciembre, enero, febrero, presentan una ET0 que varía entre 120 y 180 milímetros y con una muy baja variabilidad. De estos dos slides emergen dos consideraciones importantes. Las demandas atmosféricas promedio en los meses más importantes para los cultivos de verano son mayores que las precipitaciones, y el segundo aspecto es que la variabilidad de las demandas atmosféricas mensuales es relativamente baja. O sea, tenemos demandas evaporativas relativamente estables. En cambio, las precipitaciones, la característica más importante es la variabilidad mensual. Hay otro factor que interviene en la disponibilidad hídrica de los cultivos de verano, y es uno que hemos visto muchas veces, que es la capacidad de almacenamiento de agua disponible. Nos apoyamos en este mapa de Molfino y Califra, que indica que los suelos del litoral del país, pintados en celeste y en verde, tienen una capacidad de almacenar agua que varía entre 80 y 160 milímetros. En promedio, los suelos agrícolas, donde se desarrolla la agricultura de maíz y de soja, tienen una capacidad promedio de 120 milímetros. Este contenido implica aproximadamente el 20% del consumo de los cultivos de maíz y soja, entre emergencia y madurez. Dependiendo de la longitud del ciclo, el consumo total potencial es de 500 a 600 milímetros. Esto determina, esta capacidad de almacenar agua que tienen los suelos, es que tenemos muy baja autonomía hídrica. Entonces dependemos mucho de las recargas que tenga el suelo de agua, y la única fuente de recargas en el Uruguay son las precipitaciones. A esto debemos sumar que el agua fácilmente disponible es aproximadamente el 50% del agua disponible total. Por debajo de ese porcentaje, del 50% de agua disponible en los suelos, el agua es retenida con mayor energía y en general se comienza a limitar la transpiración de los cultivos cuando bajamos de ese 50%. Y los mismos empiezan a presentar deficiencias hídricas. Y para contrastar bien esto, si relacionamos las demandas diarias de agua en los meses de verano, en esos que mencionábamos entre diciembre y febrero, las mismas oscilan diariamente entre 5 y 6 milímetros. Y decíamos que teníamos como agua fácilmente disponible en los suelos, en promedio 60 milímetros. Por tanto, si no recibimos recargas en 10 a 12 días aproximadamente, empezamos a tener problemas de disponibilidad de agua en los cultivos de verano realizados en secano. Y con ello, deficiencias hídricas. Y como todos sabemos, tener más de 10 días sin precipitaciones en el Uruguay ocurre normalmente. Por tanto, la situación hídrica de los cultivos de verano indica que la normalidad es que tengamos deficiencias hídricas en los cultivos. Las mismas varían en la etapa del ciclo en que ocurren, en la etapa del ciclo de los cultivos, y en la intensidad, pero las deficiencias hídricas son la normalidad de nuestra producción de granos de verano. ¿A qué viene todo esto? A que resolver
el incremento de la producción de biomasa y la transformación de la misma en grano, es necesario resolver la disponibilidad hídrica de los cultivos de verano. Y la práctica de manejo que lo permite es el riego suplementario. Y queremos ser muy enfáticos en esto. No hay posibilidad de incrementar la producción de maíz y soja en forma estable sin levantar la limitante ambiental de mayor importancia, porque los factores que determinan esta limitante son estructurales, es decir, la capacidad de almacenar agua de los suelos y el comportamiento de las precipitaciones. La pregunta a continuación que deberíamos hacer es si alcanza a corregar los cultivos para intensificar la producción, para tener un aumento sostenido del rendimiento. Y la respuesta claramente es no. Además de resolver la principal limitante ambiental, se requiere manejar los cultivos para un ambiente sin deficiencias hídricas, que es bien diferente a manejar un cultivo en condiciones de secano. ¿Por qué? En secano, la estrategia de manejo de los cultivos debe ser defensiva como criterio general, debido a que no manejamos la disponibilidad de agua, y es el factor principal en determinar el rendimiento. Y el objetivo con las diferentes prácticas de manejo es que las deficiencias hídricas no afecten demasiado el rendimiento físico y económico, básicamente. En cambio, en ambientes con control de la disponibilidad hídrica, la estrategia de manejo debe ser ofensiva y debe intentar asegurar los diferentes factores de producción en la cantidad y en la etapa del ciclo que lo requiere. Como tenemos poco tiempo, vamos a hacer foco en dos prácticas de manejo que veíamos recién, que son la fecha de siembra y la disponibilidad de nutrientes. Las mismas deben modificarse. La fecha de siembra es un factor clave. ¿Y por qué? Porque al modificar la fecha de siembra, cambiamos la disponibilidad de radiación solar incidente, y eso lo vimos al principio que era muy importante. Y en cultivos sin limitantes hídricas, importa cosechar la mayor cantidad de radiación solar y cosecharla en las etapas del ciclo de los cultivos de mayor importancia, y de mayor importancia en la determinación del rendimiento. La radiación incidente viene dada por las características de cada temporada, climáticas, y por la latitud en la que nos encontremos. En estos dos factores no podemos influir mucho, pero sí podemos influir en la etapa fenológica de los cultivos en la que recibimos la radiación solar incidente, de mayor intensidad. La etapa más importante del ciclo de los cultivos es el periodo crítico de terminación de rendimiento, como todos conocemos. En maíz es el entorno de la floración, 15 días antes y 15 días después de la floración femenina, y en soja las etapas entre R4 y R6 que abarcan fundamentalmente el llenado del grano. Debemos lograr a través de la fecha de siembra que las máximas radiaciones incidentes en conjunto con las mayores temperaturas se ubiquen en el periodo crítico, debido a que cuando el cultivo transpira se produce el intercambio gaseoso que permite fijar carbono atmosférico. Cuanto mayor cantidad de vapor de agua transpira el cultivo, mayor cantidad potencial de carbono puede ser absorbido. Las mayores radiaciones solares y temperaturas ocurren, como todos sabemos, en nuestra latitud, desde el día más largo del año, 21 de diciembre aproximadamente, la última década del mes de diciembre, hasta las 2 primeras décadas del mes de enero. El criterio entonces para seleccionar la fecha de siembra, cuando no tenemos limitantes hídricas en cultivos regados, es ubicar el periodo crítico de terminación de rendimiento en esa época del año. Esto creo que está bastante claro para una especie C4 como es el maíz, que se comporta muy bien con elevadas radiaciones solares y temperaturas. Por tanto, seguramente no es novedad para la mayoría de ustedes que la fecha de siembra tenga ese criterio. Pero quizás sí sea un poco más novedoso el comportamiento de soja, de ciclo corto, sin limitantes hídricas ante diferentes fechas de siembra. Y vamos a ver algunos resultados. En este slide vemos información de siembras tempranas, bien tempranas, del 10 de octubre, siembras del 10 de noviembre, que son normales, y siembras tardías del 10 de diciembre, básicamente las siembras de segunda. Y lo que ocurre con la radiación solar incidente acumulada en diferentes etapas. En la segunda columna tenemos la etapa vegetativa, en la tercera columna, la etapa reproductiva temprana, R1, R3, en la cuarta, el periodo crítico de terminación del rendimiento, y en la última, la radiación solar incidente total durante todo el ciclo. En principio se observa que las siembras de noviembre son las que presentan mayores radiaciones solares incidentes durante la etapa vegetativa, claramente, ¿no? En cambio, en las etapas reproductivas,
tanto reproductivas tempranas como periodo crítico, R4, R6, mostraron que las mayores radiaciones solares incidentes acumuladas son en las fechas de siembra tempranas. Y hubo una diferencia bastante significativa, 400 megajoules por metro cuadrado entre R1 y R6 de diferencia entre la fecha de siembra del 10 de octubre y la fecha de siembra del 10 de noviembre. Aunque las radiaciones solares incidentes totales fueron similares, ¿tá? Entre 3.150 y 3.300 megajoules por metro cuadrado. No obstante, la ubicación de las mayores radiaciones solares fue diferente para fechas de siembra, el 10 de octubre como las del 10 de noviembre. Y vamos a ver qué sucedió con la respuesta productiva. Y acá tenemos lo que sucedió con la biomasa, con el rendimiento, con el índice de cosecha y con los componentes del rendimiento. No hubo diferencias en la biomasa total producida, pero sí hubo diferencias significativas en el rendimiento y hubo diferencias importantes también en el índice de cosecha. ¿tá? Ubicar el periodo crítico de determinación de rendimiento en máximas radiaciones solares y temperaturas permitió rendimientos superiores en base a un índice de cosecha superior. Y bueno, y dejamos para último término la disponibilidad de nutrientes, básicamente porque es uno de los factores que ha generado problemas ambientales. Tanto a nivel mundial como nacional, se han detectado elevados contenidos de fósforo y nitrógeno que en otros simposios de agricultura se han tratado en profundidad. El primer concepto en este tema es que cuando trabajamos en ambientes sin restricciones hídricas, para lograr el objetivo de incrementar la producción de biomasa y rendimiento, se requiere aumentar la disponibilidad de nutrientes. Y en general los suelos no poseen los contenidos suficientes y por tanto se ven aumentar la fertilización inorgánica. Y esto claramente genera una alerta. Y la misma tiene mucho que ver con el título de este bloque, o sea, la contradicción que puede haber entre la intensificación de la producción y las posibles afectaciones negativas del ambiente. A título de ejemplo, en maíz, los requerimientos totales de nitrógeno para obtener producciones de biomasa del orden de 25 a 30 toneladas y rendimientos de 15 toneladas de grano, que es lo que se logra en situaciones de cultivos regados, las necesidades de nitrógeno son en el orden de los 300 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, la idea para trabajar en cultivos regados fue mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes y que ello permitiera disminuir las dosis aportadas. La propuesta es aplicar los nutrientes a través de la práctica de fertirriego con fraccionamientos importantes de las dosis que permita acompañar la curva de absorción y generar las condiciones para una absorción eficiente de los nutrientes en la solución del ciclo. Los resultados que tenemos son primarios. Hemos hace 2 años comenzado a trabajar en esto, fertirriego, en maíz con fertilizaciones nitrogenadas. En este slide se pueden ver 2 tipos de aplicaciones en cultivos regados. Una con fertilización sólida, de urea, y otra con fertirriego, y se trabajó con 2 dosis. Se contrató con 2 dosis, una de 100 kilos de nitrógeno por hectárea y otra de 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Se contrató respuestas productivas significativas en biomasa y rendimiento para la fertilización, tanto en la dosis más baja como en la dosis más alta. Y un aspecto destacado es que en las primeras 100 unidades de fertirriego se logró el 88% de la respuesta de la obtenida en 200 unidades. Esto alienta a poder ajustar y disminuir las dosis por mejoras en la eficiencia. Hemos evaluado también diferentes estrategias de fraccionamiento del nitrógeno a lo largo del ciclo de cultivo de maíz. En este caso, los fraccionamientos fueron 2, 5 y 8 a lo largo del ciclo del cultivo. Se constató que los fraccionamientos más altos, de 8 aplicaciones ubicadas de la etapa vegetativa temprana a las reproductivas avanzadas, permitieron una mejor respuesta productiva en biomasa y rendimiento. Este año estamos comenzando a trabajar con fertilizaciones fosfatadas en soja y también evaluando fraccionamientos, dosis y 2 tipos de suelos. En 2 tipos de suelos, trabajar en fósforo es complicado, y además evaluando soluciones complejas que impliquen macro y micronutrientes. Pero pensamos que el fertirriego es la práctica de manejo, de aplicación de nutrientes que permite mejorar la eficiencia de uso, controlar mejor las pérdidas de nutrientes del sistema, sin afectar la producción potencial de biomasa y rendimiento de los cultivos de maíz y soja.
De esa manera estamos trabajando en la intensificación sostenible en los cultivos de verano, que como decíamos al principio, ha guiado nuestro trabajo de investigación durante este largo tiempo. Bueno, hasta aquí la presentación y muchas gracias.